En Mateo 16, del 13 al 19, Jesús le pregunta a sus discípulos quién ellos pensaban que él era. Pedro rápidamente contestó: tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y con la misma rapidez Jesús le respondió a él: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Y aquí la parte importante: seguido le dijo: yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Esta es la primera vez que la palabra iglesia aparece en nuestro Nuevo Testamento. Estamos siendo esa iglesia de la que Jesús le habló a Pedro. Hoy hablamos de eclesia. La piedra angular o cimiento de esta nueva entidad llamada iglesia sería la fe en que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 2000 años más tarde, la fe en Jesús como Hijo del Dios es el punto en común y la brújula que nos señala el camino a seguir como iglesia. Pero es precisamente ese término iglesia en el que nos vamos a concentrar. El término iglesia viene traducido del término griego eclesia. Eclesia es un término que siempre lo vemos como un término religioso, pero que realmente no lo es exclusivamente. El término eclesia se podría referir a una reunión con algún propósito cívico. Se podía usar para los soldados reunirse con un propósito militar. Una eclesia era sencillamente una reunión o asamblea de personas que habían sido convocadas con un propósito concreto. Eclesia nunca se refirió a un lugar específico, sino a una reunión específica. También en la traducción griega del Antiguo Testamento se refiere a los israelitas de la antigüedad como una eclesia. A pesar de estar dispersos por el mundo conocido en ese momento, los judíos eran conocidos como una eclesia, como una asamblea, reunión, comunidad o congregación. Donde quiera que se encontraran los judíos, se reunían en comunidades y establecían sinagogas, y cada sinagoga era llamada su eclesia, su reunión local, que era parte de esa reunión espiritual más grande llamada Israel, aunque estuviera regada por el mundo. Por consiguiente, cuando Jesús usó este término, los discípulos entendieron que estaba diciendo: voy a edificar mi propia asamblea de personas, y el cimiento de esta nueva asamblea seré yo. Para ver con claridad el por qué debemos despertar a la iglesia de Cristo nuevamente, debemos ver un poco otro término. Pero esta vez un término alemán, Kirche. Se deletrea K-I-R-C-H-E, que significa casa del Señor. Y se usaba para todo lugar de reunión ritual, tanto cristiano como pagano. De esa palabra nació la palabra inglesa church. Y aquí la diferencia grande entre los dos términos. Una kirch es un lugar, una iglesia es una asamblea o reunión de personas con un propósito determinado. Las puertas de una kirch se pueden ver, las puertas de la iglesia de Jesús no. Con ese cambio de vocabulario surgió un cambio drástico y de énfasis. La iglesia dejó de ser un movimiento popular edificado sobre el simple conocimiento de quién era Jesús, el Hijo del Dios viviente. La iglesia se convirtió en el sinónimo de un lugar, no de un movimiento. Más adelante en la historia, específicamente en los 1500, se levantó un grupo de creyentes cansado de ver una iglesia dormida entre cuatro paredes. Y esas primeras traducciones de la Biblia a idiomas de las masas, se volvió a usar el término eclesia, y en vez de church
se utilizó el término congregación. Además, en lugar de sacerdocio se utilizó anciano y arrepentimiento en lugar de hacer penitencia. A lo largo del Nuevo Testamento se reflejó la manera correcta y el énfasis original de la Iglesia de Cristo. Un movimiento, en vez de un local, la gente en un lugar de un edificio, el mensaje del Evangelio en vez de traducirse a conveniencia. Gracias a la valentía de hombres como Tyndale, Huss, Lutero y otros, la Iglesia de Jesús se convirtió de nuevo en un movimiento, transformando su época. Le dieron un nuevo aliento de vida a lo que se había convertido en una institución estrechamente controlada. El Evangelio fue liberado de las 4 paredes de un edificio y hecho accesible a aquel que realmente necesitaba las buenas nuevas. Es momento de analizar nuestras iglesias y ver si nos estamos moviendo o solamente reuniendo. Ver si estamos marcando una diferencia medible en nuestras comunidades o simplemente nos estamos dedicando a celebrar servicios. Pensar en si estamos organizados alrededor de una misión, que todo aquel conozca de Cristo, o estamos organizados en un modelo ministerial heredado. Mirar si estamos asignando recursos como si Jesús fuera la esperanza del mundo, o asignando recursos como si la cultura y las costumbres de la iglesia dirigieran nuestras decisiones presupuestarias. En resumen, somos iglesia o nos hemos conformado con ser kitsch. Dios los bendiga.